Buenas a todos y bienvenidos a Polyfab 3D. En el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis técnico del escáner de RevoPoint Metro X, un escáner 3D que llega con muy buenas cifras y muchas promesas. Lo que vais a ver es un análisis técnico teórico de todas las capacidades que se supone que tiene el escáner y después lo vamos a poner a prueba para ver qué tal se desenvuelve en un entorno real. Aunque mantiene un tamaño compacto, sus especificaciones apuntan muy alto y ampliamente por encima de los productos de carácter general. RevoPoint, por su parte, se ha ganado una buena reputación estos últimos años democratizando el escaneo 3D y ofreciendo soluciones muy buenas y muy integradas. Ahora con el Metro X, la marca promete acercar características semiprofesionales a un ambiente más técnico. ¿Estará este escáner realmente a la altura de las expectativas? ¿O se queda corto cuando lo ponemos a tareas que se supone que debería resolver con mucha facilidad? Bueno, pues quédate porque lo averiguamos. El Metro X es un escáner híbrido que combina tecnología de láser azul multilateral y luz estructurada de campo completo, permitiendo distintos modos de captura según el tipo de pieza y objetivo del proyecto. Primero, ¿qué lleva el Metro X cuando adquieres el pack? Vale, pues directamente nosotros ya tenemos un vídeo haciendo un unboxing, pero os hago la lista. El escáner RevoPoint Metro X es la unidad principal con óptica de láser azul multilínea y luz estructurada. Además, también lleva una montura externa en forma de trípode y múltiples puertos de conexión. Todo viene dentro del maletín rígido de transporte, con múltiples carcasas protectoras con espuma troquelada y muy organizado para proteger todos los accesorios durante el transporte y almacenamiento. Luego, una de las piezas más interesantes, el Dual Axis Turntable. Es una plataforma giratoria motorizada de doble eje. Tiene 360 grados horizontales más una inclinación de unos más menos 30 grados. Se conecta vía USB o de forma inalámbrica. Esto mejora la cobertura de un escaneo automático y permite capturar también en modo color. El trípode extensible con rótula es un soporte regulable en altura con cabeza articulada. Es perfecto para mantener el escáner fijo en modo láser o full fill y es compatible con el anclaje estándar del Metro X. Incluye el kit de bloques con marcadores, el Marker Block Kit. Bloques magnéticos con patrones impresos para tracking por marcadores. Son útiles para piezas sin geometría reconocible o de superficies planas. Ahorra tiempo en colocación manual de puntos en vez de usar los stickers. ¿Qué es el siguiente punto? Los marcadores adhesivos. Estos son stickers reflectantes preimpresos para tracking por marcadores. RevoPoint recomienda espaciarlos entre unos 6 y 7 centímetros entre puntos y mínimo tener unos 5 visibles por frame. Pueden colocarse directamente sobre la pieza o en bloques auxiliares, aparte de todos los cables de datos y alimentación. Uno es un cable USB-C que va a USB-A y USB-C con divisor de corriente. Luego el cable de alimentación independiente para la mesa turntable, si no se usa en inalámbrico. Y todos son de una longitud generosa para setups de escaneo en sobremesa o estudio. Y piezas auxiliares para adaptar el setup a diferentes tipos de piezas y entornos. Antes de empezar a escanear hay algo que no podemos pasar por alto. El Metro X delega todo el procesamiento en el ordenador, lo que significa que todo el rendimiento del equipo va a depender directamente del sistema que tengas conectado. Para sacar todo el partido del escáner, especialmente en los modos más exigentes como el láser cruzado o el full fill, vas a necesitar un sistema con músculo. En Windows lo fundamental sería tener un Intel Core i9 y unos 64 GB de RAM. Además de tener una GPU dedicada a esta tarea, preferentemente una RTX 4060 o superior, ya que algunas funciones como la aceleración por GPU solo están disponibles en esa plataforma. Si estás en Macs, mínimo necesitas un M2 o M3 Pro o Max con unos 24 GB de memoria RAM o más para tener una experiencia fluida. Si intentas escanear con un equipo viejo o de gama media, directamente el software no va a funcionar como debe. Y esto se traduce a escaneos mal llevados, pérdida de información, mucho tiempo desperdiciado y frustración, al fin y al cabo. Vale, pongamos que ya tenemos todo el equipo conectado. Antes de empezar a escanear hay que seguir una serie de pasos que no hay que tomarse a la ligera. El primero es dejar calentar el escáner durante unos 10 minutos. Y esto no es un capricho. El Metro X tiene componentes ópticos sensibles a la temperatura. Y dejar que se caliente y se estabilice hace que tengamos menos fluctuaciones durante el escaneo. El segundo paso es ejecutar el test de exactitud, que viene incluido en el software RevoScan 5 Metro X. Es un chequeo rápido que verifica que el escáner está dentro de los márgenes de precisión esperados. No solo es recomendable, sino que RevoPoint lo considera parte del flujo estándar de trabajo y se tendría que hacer cada vez que se encienda el escáner. Vale, esta parte ha sido lo que tenemos que ver antes incluso de pensar a escanear. Pero, hablando del propio escáner, ¿qué características técnicas tiene el Metro X en concreto?
y qué avances técnicos nos trae este producto. Si tuviera que definir el núcleo técnico del Metro X en una frase, sería arquitectura híbrida de proyección azul con 4 modos orientados a rendimiento metrológico en sobremesa. Casi nada. Vale, ahora tenemos muchos modos, muchos datos, muchas palabras raras, entonces vamos a organizar la información de la forma más clara posible. Vale, concretamente combina multilínea láser azul. Este modo tiene dos configuraciones: 14 líneas cruzadas para cobertura y 7 paralelas para detalle, con full fill de luz azul estructurada. Y este modo tiene 62 líneas. Y se permite el single shot en los modos full fill y turntable. Esto es para hacer capturas congeladas por posición. Esta combinación se traduce en hasta 7 millones de puntos por segundo en full fill y hasta 800.000 puntos por segundo en láser, con precisión de fotograma de hasta 0,01 milímetros y exactitud anunciada de hasta 0,03 milímetros. La exactitud volumétrica oficial se expresa como 0,03 milímetros más 0,1 milímetros por metro. El área de captura típica va de unos 160 por 70 milímetros a 200 milímetros de distancia de trabajo hasta los 320 por 215 milímetros con distancia de trabajo nominal de a 200 a 400 milímetros. Además, el color está disponible cuando operas en Auto Turntable. Todo esto se puede hacer con el RevoScan 5 Metro X, el software específico del escáner. Bien, hasta aquí. Vale, vamos a tomar un descanso de datos técnicos y os voy a contar por qué el láser es azul. A nivel físico, la longitud de onda más corta del azul estrecha el láser proyectado y mejora la resolución óptica y la relación señal-ruido, especialmente en superficies negras o reflectantes, donde el rojo o el blanco sufren especialmente. De ahí que el Metro X reivindique menos dependencia de sprays en según qué casos, sobre todo en el modo láser. En términos de captura, el full fill aporta velocidad y densidad a geometrías complejas y las líneas láser aportan robustez a superficies difíciles y planas. Dos comportamientos que se complementan en ingeniería inversa. Vale, y ahora hablemos de hardware. En innovación de hardware, el detalle clave que trae el Metro X es la gestión térmica activa. El Metro X integra ventilación con ventiladores para disipar el calor y mantener estable la temperatura. Además, monitoriza en tiempo real el sensor de imagen y el procesador con ondas térmicas para compensar deriva fina, lo que protege la exactitud en sesiones largas. Ya hemos hablado del calentamiento previo y el test de exactitud que RevoPoint recomienda realizar antes de cada sesión de escaneado. Esto ha sido lo principal, pero ahora, dentro de todo lo que es el ecosistema que se ha montado alrededor de Metro X, vamos a hablar de las cosas que no son el Metro X, como son la mesa giratoria automática y el kit de marcadores de bloques. Estos accesorios aceleran la preparación y reducen pérdida de tracking. Y además que cuando usamos Windows tenemos acceso a la opción de aceleración por GPU. Esto impulsa el rendimiento del modo de 14 líneas cruzadas. Por último, lo decimos otra vez y lo voy a repetir todas las veces que haga falta, el cabezal es pasivo. Todo el procesamiento lo hace el PC. El escáner se alimenta con un cable USB-C de 12 vatios y 3 amperios y tiene un campo visual de 43 grados por 33 grados. Ahora, como nota de realidad, para los que venís de un escáner anterior de RevoPoint, la metodología de tracking por marcadores brilla especialmente cuando se usa en el flujo Global Marker a CloudScan, porque fija el sistema de referencia antes de pintar de azul la geometría. Es una metodología de captura que recorta tiempos muertos y minimiza las roturas de tracking cuando la pieza es grande, negra, brillante o pobre en rasgos. Todo lo que hemos visto a nivel técnico tiene sentido cuando entramos en el modo escaneo, lo prometo. El RevoPoint Metro X trabaja con 3 modos ópticos de captura y 2 modos de asistencia. Combinar todas estas características hace que sea posible conseguir resultados extraordinarios en tareas de ingeniería inversa, prototipado o escaneo muy detallado. Vale, y lo acabo de mencionar, ¿qué son los modos ópticos de captura? Estos son los que determinan cómo se adquiere la pieza. Ya los hemos mencionado, pero lo resumimos. Estos 3 modos son el láser cruzado, el láser paralelo y el full fill. El láser cruzado proyecta 14 líneas láser azules en patrón cruzado. Es el modo más robusto para superficies complejas o poco colaborativas, como negros mates, plásticos brillantes o geometrías planas. Además, si estás en Windows con GPU RTX 30 o 40, puedes aprovechar la aceleración por hardware para procesar los datos en tiempo real sin cuello de botella. Este modo es ideal cuando buscas buena cobertura con estabilidad, incluso en piezas grandes o difíciles. En el modo de láser paralelo utiliza solo 7 líneas láser paralelas, lo que reduce el solapamiento óptico y mejora la captura de detalle superficial. Es más delicado y sensible al movimiento, pero perfecto cuando necesitas escanear grabados, aristas finas
roscas visibles o detalles superficiales. Se recomienda mantener el escaneo muy estable y a una distancia constante para sacar su máximo rendimiento. Y en el modo Full Fill, aquí el Metro-X proyecta un patrón completo de 62 líneas de luz estructurada azul. Este modo funciona por captura en fotogramas individuales y está optimizado para velocidad y densidad de puntos. Es especialmente útil en piezas bien definidas geométricamente, con buen contraste de superficie. Sin embargo, es también el más sensible a vibraciones o tracking inestable, por lo que se recomienda usarlo con trípode y turntable siempre que sea posible. Estos son los 3 modos ópticos de captura, pero hemos dicho que tenemos 2 modos de asistencia, que son el Global Marker y el Auto Turntable. En el Global Marker, este modo no captura geometría, sino que mapea la posición de los marcadores adhesivos o magnéticos colocados en la pieza o en el entorno. Sirve para fijar un sistema de coordenadas estable antes de escanear y evita pérdida de tracking durante la sesión. Es especialmente eficaz cuando trabajas con piezas grandes, brillantes, negras o sin rasgo, o cuando planeas escanear en varias fases. En la práctica, muchos usuarios consideran que este modo es la clave del éxito en proyectos exigentes. Y el modo Auto Turntable es un modo automatizado, exclusivo del Pack Advance, donde el escáner sincroniza la captura con la base giratoria de doble eje. Aquí el software gestiona tanto la rotación como la inclinación de la pieza en unos más o menos 30 grados, permitiendo cubrirla sin mover el escáner manualmente. Es el único modo que permite capturar color, ya que mantiene la iluminación y la geometría estable. Es ideal para piezas pequeñas o medianas con geometría completa en 360 grados. En resumen, lo habitual es empezar con el modo Global Marker para asegurar el tracking. Luego, elegir el modo óptico que necesitas según la geometría o el nivel de detalle. Y si tienes la mesa giratoria, puedes automatizar el proceso e incluso capturar color. Entender cómo funciona todo esto no solo hace que mejoren los resultados, sino que también te ahorra muchísimo tiempo en limpieza, preparación y postprocesado. Y hablando de preparación, ¿cómo hay que preparar el espacio para trabajar con el RevoPoint Metro-X? Antes de lanzar el primer escaneo, hay una parte fundamental que muchas veces se subestima: la preparación del entorno y de la pieza. El Metro-X, como cualquier escáner de precisión óptica, es sensible a factores físicos y ambientales, así que un buen resultado empieza mucho antes de pulsar el Start. Lo primero es asegurarse de que la pieza está limpia y seca. Esto parece obvio, pero restos de grasa, polvo o incluso huellas pueden generar artefactos ópticos que afectan directamente a la nube de puntos. Si la superficie es muy brillante, muy negra o translúcida, puede ser necesario usar spray matificante específico para escaneado, aunque RevoPoint ha mejorado mucho en tolerancia, especialmente en el modo láser. Sigue siendo una práctica recomendada en piezas complicadas. Mejor si el spray es fácilmente removible y de capa fina, para no alterar cotas críticas. Después viene la colocación de marcadores, que es clave si vamos a usar Global Marker o modo láser. Aquí el Kit Advance ayuda mucho gracias al Marker Block Set, que permite colocar bloques imantados o anclables con marcadores impresos en patrones irregulares. Si trabajas con marcadores adhesivos, la recomendación general es dejar una separación de 6 a 7 centímetros entre puntos, asegurando de que haya mínimo 5 marcadores visibles por frame y colocarlos de forma irregular, no en líneas y círculos perfectos. Esto es para evitar confusión en el algoritmo de tracking. Nunca pongas marcadores en zonas que vas a medir con precisión o sobre superficies críticas, incluso si se eliminan después digitalmente. Pueden dejar manchas o artefactos. El último paso antes de escanear es preparar el soporte físico de la pieza. Si la geometría lo permite, lo mejor es usar la mesa autogirable de doble eje. Colocas la pieza centrada, añades inclinación si hace falta para exponer zonas ocultas y deja que el software gestione el movimiento. Si la pieza no puede rotar, puedes optar por escanearla en varias posiciones y fusionarlas después. En cualquier caso, se recomienda usar un fondo oscuro y mate, evitar luz directa sobre el escáner y mantener una distancia constante entre 200 y 400 milímetros. Esto entre el Metro-X y la pieza. Vale, poneos que ya estamos escaneando. ¿Cómo se comporta este ecosistema montado alrededor del Metro-X con el software y el flujo de trabajo? Una vez que tenemos la pieza preparada y el entorno controlado, tenemos que irnos al RevoScan 5 Metro-X. Lo primero que haremos es usar el modo Global Marker, que no captura geometría, sino que genera una referencia tridimensional a partir de los marcadores distribuidos en la escena. Este paso es esencial porque me permite fijar un sistema de referencia estable,
Y esto lo que significa es que vamos a evitar perder tracking más adelante en el proceso. El escáner va detectando los marcadores, que deben estar correctamente distribuidos. Ok, si durante esta fase el software detecta zonas sin suficientes marcadores, simplemente pausamos, colocamos algunos más y continuamos sin perder progreso. Este paso es rápido, pero crucial para todo lo que viene después. Cuando pasamos al modo Cloud Scan, el escáner ya tiene un sistema de referencia sobre el que plasmar la geometría. Aquí es donde seleccionamos el tipo de escaneo. Durante el escaneo debemos prestar atención tanto a la distancia como al ritmo. El escáner funciona bien entre los 200 y 400 milímetros de la pieza. Más cerca puede deformar la nube, más lejos puede perder puntos. La clave está en mover la mano con fluidez, sin sacudidas ni cambios bruscos de ángulo. La luz del escáner se verá roja mientras se trabaja, y en el software la zona bien capturada aparece en verde. Si ves áreas naranjas o rojas, significa que falta densidad en esos puntos y deberías volver a pasar por ahí con más calma. Una cosa que a mí me ayudó mucho para mejorar la técnica a la hora de escanear es pensar que estás pintando la pieza con una linterna. La clave no es la velocidad, sino cubrir bien todas las zonas desde distintos ángulos. O si utilizas la mesa autogirable, puedes dejar el escáner fijo y que la pieza haga todo el trabajo por ti. Una vez terminada la captura, pasamos a la fase de fusión. Aquí el software convierte la nube de puntos en una malla sólida, calculando la superficie tridimensional en base a los datos capturados. Es muy importante que al eliminar los marcadores digitales se especifique bien su tamaño, que en la mayoría de casos son unos 6 milímetros, ya que esto hará que se eviten deformaciones digitales donde antes había un marcador. También es recomendable aplicar un suavizado leve. Esto es para eliminar el ruido superficial sin perder definición. Si exageramos este paso, igual perdemos detalles. Entonces es mejor aplicarlo con mucha calma y con medida. En la siguiente fase trabajamos la malla resultante. Limpiamos restos flotantes, eliminamos la base de escaneo si aparece y rellenamos los huecos. Esta fase puede hacerse de forma automática o manual, dependiendo la forma del modelo. Y muy importante, que lo hemos estado viendo en los foros, es muy importante no rellenar los agujeros funcionales, ya sean para clavos, tornillerías o cualquier tipo de parte que luego en la realidad tiene una función específica y eso tiene que estar hueco sí o sí. Y esto es vital para lo que luego vais a trabajar en CAD o para impresión. Y finalmente simplificamos la malla si es necesario. Muchas veces partimos de modelos que tienen 5 millones de polígonos que se pueden bajar a 3 o 2 sin perder calidad, lo cual aligera muchísimo el trabajo posterior en otros softwares. Y el ultimísimo paso es la exportación. RevoScan permite guardar el modelo en varios formatos. STL si vamos a imprimir en 3D, OBJ o PLY si queremos mantener el color y otros como 3MF, FBX o GLTF, aunque estos son cuando el modelo se va a utilizar en entornos más complejos o visuales. Si el archivo es demasiado pesado, podemos utilizar herramientas como MeshLab o NetFab. Estos son para reducir el tamaño antes de llevarlo al entorno CAD. Desde ahí el modelo puede servir para utilizar ingeniería inversa, diseño de piezas, ajustes de tolerancia o simplemente como referencia digital precisa. Y ahora, de las cosas que nosotros hemos estado imprimiendo por aquí en la oficina, tenemos 3 modelos en específico que os vamos a comentar. La primera es el modelo básico, el busto que te trae con el pack y que todo el mundo debería empezar por aquí para empezar a dominar el Metro X. RevoPoint lo incluye específicamente como referencia, ya que incluye geometría sencilla con detalles finos, superficies planas y curvaturas suaves. Es ideal para verificar tanto la calibración como la versatilidad del escáner. El flujo fue el estándar recomendado: calentamiento, test de exactitud, global marker, full fill y fusión de malla. Al tratarse de un objeto pequeño y con buen contraste superficial, no fue necesario usar spray ni marcadores adhesivos directamente. Bastó con colocar la pieza en la turntable y activar el modo de captura de campo completo. Los resultados que hemos obtenido: un tiempo de captura de más o menos 6 minutos con la mesa autogirable de doble eje, una nube inicial de 8,9 millones de puntos y una malla fusionada de 2,1 millones de triángulos. A nivel de precisión, las cotas críticas de la pieza mostraron desviaciones locales dentro de más o menos 0,02 milímetros frente a los valores nominales, un rendimiento excelente para un escáner semiprofesional. Este primer ensayo confirma que en condiciones estándar el Metro X trabaja en su zona de confort, geometrías limpias, pequeñas y con la mesa autogirable, y la malla que obtuvimos la podíamos exportar sin más necesidad que un leve suavizado, pero no hubo que hacer postprocesado como tal. Vale, ¿qué pasó con la segunda prueba que hicimos? La impresión de Charizard representa un caso de alto detalle con geometrías orgánicas, superficies curvas y detalles finos, ya sean como las alas, la cola y las garras. La escala reducida es un reto porque exige densidad máxima y estabilidad de tracking. El modo que utilizamos fue el láser paralelo, el de 7 líneas,
para maximizar el detalle superficial. Para la preparación se fijó sobre un soporte con marcadores alrededor sin necesidad del spray. Y los resultados que obtuvimos fue una nube de 11,5 millones de puntos, una malla final de 2,7 millones de triángulos con los detalles de las aristas y los pliegues visibles. Para algunas partes de las alas sí que se nos complicó un poquito. Ahí sí que tuvimos que reforzar con varias pasadas y utilizar la fusión manual. El Charizard demostró que el Metro X puede manejar piezas pequeñas y detalladas, siempre que se combine estabilidad con un modo óptico adecuado. Pero ahora, lo más divertido fue el tercer modelo. El segundo reto fue digitalizar una impresora Bambu Lab P1S, volumen considerable, con chasis metálico, superficies planas, zonas reflectantes. Aquí el desafío no es el detalle fino, sino el tamaño, la variedad de materiales y la necesidad de mantener tracking estable durante largos recorridos. El modo que utilizamos fue Global Marker más láser cruzado. La preparación fue colocar los marcadores magnéticos y adhesivos en todo el entorno, la estructura externa, bloques auxiliares y el alrededor. El resultado, estuvimos casi una hora, tuvimos una nube inicial de 38 millones de puntos y la malla final se quedó reducida a unos 7,9 millones de triángulos, no llegó a los 8. La exactitud volumétrica se mantuvo dentro del 0,1 milímetros por metro, suficiente para documentar en la máquina. En este caso podemos ver algunos de los límites de la Metro X con objetos grandes. El flujo es más lento y requiere paciencia a la hora de colocar los marcadores, pero el resultado es una digitalización completa y un chasis usable. Aunque no es un escáner pensado para volúmenes grandes, el resultado sí que permitió una coherencia geométrica suficiente para que sea perfectamente funcional. Vale, y ahora, después de todo esto, la experiencia que hemos tenido nosotros y qué es lo que yo siento. Lo que se han dejado claras son las fortalezas y las debilidades de este producto. Con la pieza de muestra incluida en el kit, el flujo es impecable. Preparación mínima, captura rápida y malla final casi lista para CAD sin mayor esfuerzo. Esta experiencia refleja lo que el Metro X puede dar en su capacidad ideal. Piezas compactas con geometrías definidas y en entornos controlados. Con el Charizard sí que vimos que también es capaz de coger detalles más finos y más irregulares, sobre todo en la llama de la cola, aunque en muchos momentos sí que tuviéramos que tener más paciencia, pasar varias veces, pasar por diferentes ángulos y un poco más de postprocesado a la hora de fusión y todo lo que es el paso previo acá. Y con la máquina fue el caso extremo. Un objeto grande con reflejos y geometría complicada. Aquí el Metro X mostró tanto su versatilidad como su exigencia. El tracking global con marcadores funcionó muy bien, pero la sesión requirió tiempo de preparación y un ordenador potente para procesar las nubes tan pesadas. El diseño final, sin ser metrológico, es suficiente para prototipado, diseño funcional y cualquier otra cosa que puedas llevar a cabo en un taller o un entorno de ingeniería. En todos los casos, lo que ha quedado claro es que el Metro X es un escáner de verdad de características semiprofesionales y que favorece la disciplina en la preparación. Limpiar superficies, preparar los marcadores y controlar la iluminación son pasos obligatorios para conseguir un rendimiento que cumpla con lo prometido. No es un escáner de usar y escanear, no es un plug and play, es más complicado. Pero en manos pacientes y con un poco de experiencia sí que es capaz de otorgar los mismos resultados que equipos de mayor precio. Antes os he mencionado los diferentes tipos de archivos a los que puedes exportar el modelo que has diseñado, pero os voy a dar un pelín más de información para que tengáis claro cuál es el archivo que realmente necesitáis. No puede ser que estemos preparando, escaneando y dedicándole un montón de tiempo a todo este proceso para cagarla ahora en el último momento. Con el STL es ideal para la impresión 3D y prototipado rápido. Con OBJ y PLI puedes tener lo mismo y manteniendo el color. En 3MF, FBX o GLTF tienes un mejor flujo de trabajo de animación, VR o entornos complejos. Sobre la compatibilidad con CAD, aquí tenemos que matizar. Los archivos exportados son mallas trianguladas, no geometrías paramétricas. Para usos de ingeniería inversa, lo habitual es llevarlos a softwares especializados como Geomagic Design X, Mesh Mixer o MeshLab o Fusion 360, donde se pueden convertir a superficies NURBS y trabajar en el entorno CAD. Como conclusión final, el RoboPoint Metro X se posiciona como un escáner semiprofesional capaz de adaptarse a tres entornos diferentes: los que necesitan control técnico y precisión, los que necesitan de una captura detallada para entornos más creativos y la documentación y prototipado de objetos grandes. Sus puntos fuertes: la arquitectura híbrida láser con luz estructurada que ofrece versatilidad real, modos bien diferenciados que cubren desde detalles finos hasta piezas grandes, ecosistemas de accesorios que facilitan
garantizan el flujo estable y resultados que, con buena preparación, rozan estándares meteorológicos básicos. Ahora, como limitaciones o cosas más negativas a resaltar, requiere una exigencia de hardware potente y una curva de aprendizaje notable. Aún están lejos de escáneres dedicados a captura fotorrealista, por lo que la textura y el color son cosas aparte. Los escaneos grandes requieren tiempo, paciencia y una optimización manual en el postprocesado. En definitiva, el Metro X no es un juguete, ni un escáner de aficionado. Es una herramienta seria que exige cierta disciplina, pero que a cambio ofrece resultados sorprendentes para su rango de precio. Para ingenieros, makers avanzados o profesionales que requieran de un escáner versátil, ya sea para ingeniería inversa, prototipado, documentación, creatividad, replicar objetos, el Metro X es una gran opción a considerar. Y para terminar, recordaros que en Polyfab 3D tenemos el escáner Metro X con el Pack Advance, que es todos los objetos que hemos visto que ayudan mucho la vida cuando estás en plena faena, además de nuestra garantía personal de 2 años y del asesoramiento técnico para cualquier cosa o duda que puedas encontrarte durante tu proceso de escaneo. No dudes en contactarnos si tienes alguna duda y yo me despido. Soy José de Polyfab 3D. Nos vemos.